Saludos. Estamos viendo en la pantalla una página de una revista que tiene fecha de septiembre-octubre del año 2024. En ella se señala a Miguel Hidalgo como masón ilustre. Masones ilustres y Miguel Hidalgo, su nombre y su rostro. El problema con la afirmación de que Miguel Hidalgo fue masón, algo que hasta la fecha se mantiene vigente la tradición en algunos, cada día menos personas, cada día menos masones, pero aún así siguen quedando resabios de esta afirmación de Hidalgo, Allende y Morelos masones, es la de que tienen el problema de no aportar ninguna prueba. Todos nosotros y el diario tenemos pruebas documentales para cualquier acto de la vida. Si alguien está casado y quiere probarlo, necesitamos la suerte de nacimiento. Si alguien debe algún dinero, tendrá que mostrar el pagaré firmado. Si alguien nació en Sonora, tiene que mostrar su acta de nacimiento de Sonora. Y si alguien es propietario de un coche o de una casa, pues tiene que mostrar la factura o la escritura. Siempre, todo momento. Y es regla de todo el mundo, masones o profanos. Pero cuando se dice que Hidalgo fue masón, ahí sí, no aportamos pruebas. Y si se pregunta por esas pruebas, en general se genera molestia ante la pura y simple pregunta. Vamos a abordar aquí el tema. Adelantando, poniendo por delante el respeto por la revista que publica esto, septiembre-octubre del año 2024, por los autores, por el autor. Vamos a no mencionar ni uno ni otro, vamos simplemente al contenido. Prueba de que la idea es buscar la verdad, masónico en todos los grados, en todos los ritos. La fraternidad, digamos, que el primer plano y la búsqueda de la verdad de forma permanente. Entonces, siguiendo ese mandato de buscar la verdad, combatir mitos y creencias, sino que ir a creer simplemente lo que sea palpable a la vista de cada quien, es que vamos a hacer esos comentarios. ¿Cuál es el problema? No hay en ese escrito ni en ningún otro pruebas de que Hidalgo fue masón. Vamos a ver aquí. Yo he sostenido esto en mi libro La Masonería Presidencia de México. Lo pueden leer a partir de Mercado Libre, ahí lo pueden conseguir para su lectura. Entonces vamos a ver el problema de ese tipo de afirmaciones. Cero pruebas, cero evidencias. En este y en cualquier otro caso que lo haya afirmado en el pasado. Ese es el problema que tienen. Esa es la esencia de la información. Y mientras no haya pruebas documentales principalmente y sobre todo también testimoniales, bueno, pues no podemos afirmar que algo fue pasado. Vamos a razonar al final unas cosas. Bueno, aquí está la imagen. Deliberadamente, ya dije, no mostraremos el nombre del autor, que es localizable y el de la revista. Y los patrocinadores de la revista, ese es el punto. El punto es que con respeto, de nuevo, con respeto debatir la afirmación. Aquí está Hidalgo como masón ilustre. Vamos a ver entonces en el texto, que realmente son dos partillas. ¿Qué prueba hay de que Hidalgo fue masón? Sobre todo masón ilustre. Lo veamos, lo vamos a ver. Aquí está Miguel Hidalgo masón y aquí está la primera página con texto. El nombre completo de Hidalgo, su nacimiento, su lugar de nacimiento en Guanajuato y de su fallecimiento en 1811. Una definición muy rápida de él, que fue religioso, militar, precursor de la Independencia de México, y algo que no tiene mucha conexión con el resto del texto es esta mención a la lógica de arquitectura moral. Ya lo veremos. Aquí está mencionada la lógica de arquitectura moral, pero no dice para qué o por qué, dado que en ninguna otra parte me va a parecer eso. Esta mención de la lógica de arquitectura moral. Entonces vamos a ver, aquí no hay nada de masonería, ninguna prueba, ninguna afirmación documental o testimonial. Y vemos aquí un cuadro de Orozco, José Clemente Orozco, se llama Hidalgo Incendiario. Y vamos al párrafo 1. El párrafo 1 habla de Miguel como hijo de españoles,
Viajó junto con su hermano José a estudiar en Michoacán y luego en la Universidad de México, y luego hasta los años 1775, 1773, colegio para seguir estudiando en 1782, ocupó el cargo de rector. ¿Qué hay ahí de masonería? Nada, ninguna afirmación, ningún sostén para que se afirme lo dicho. Hidalgo fue masón. Segundo párrafo. Fue nombrado párroco en Colima en 1791, se cambió a Torres Muchas. Cuando murió su hermano José, fue nombrado párroco en Dolores en 1803. Admiraba a los pensadores y literatos franceses. Su casa se conocía como la Francia chiquita. Y se le hicieron investigaciones, miren, aquí hay algo importantísimo. Se le hicieron investigaciones sobre qué? Moral y fe. Es cierto eso. Nada de masonería, nada, absolutamente nada. Y aquí lo dice el texto en esta parte. Investigaciones por faltas a la moral y a la fe, pero no por asuntos masónicos. Ya desahogamos el segundo párrafo. El que sigue es este. Hidalgo venía participando en reuniones. Se decidió que la guerra empezaría el 1 de diciembre. Si no recuerdo mal, a lo mejor me falla la memoria, que era 1 de octubre, pero es irrelevante el punto. Igual yo no lo recuerdo con claridad. Luego hubo planes de acción. El 17 de septiembre por fin se hizo el comienzo de la guerra. El grito de Dolores, la Virgen de Guadalupe, la fuerza militar de 6.000, combatir tributos indígenas, rebajar impuestos, etcétera. ¿Qué hay de masonería? En tercero, ninguna información al respecto. Enseguida los rebeldes avanzaron, victorias, poder virreinal, Hidalgo venció en Acapulco, en Puente de Calderón, 1811, vencido en Acapulco, intentó ir a Estados Unidos, efectivamente se fue a buscar el norte, la frontera norte, fue apresado y excomulgado y suicidado. ¿Qué hay de masonería en esta página? Son 1, 2, 3, 4, 5 párrafos, ningún dato, nada. Vamos a la palabra de Hidalgo. La palabra de Hidalgo es el grito de Dolores. Viva la religión católica, viva Fernando VII, viva la patria, la Virgen de Guadalupe, muera el Rachupil y se malgobierna. ¿Qué hay de masonería? Nada. Decreto contra la esclavitud de velas y papel sellado. Aquí está, desde el feliz momento en que la valerosa nación norteamericana, o sea, la mexicana, digamos, tomó las armas, exterminar gabelas, adelantar fortuna y necesidades reales del reino, las declaraciones siguientes. ¿Qué hay de masonería? Nada. 1, que los esclavos se les dé libertad. 2, que no haya tributos por castas. 3, que en los negocios no se use el papel común. Se use el papel común y no el papel diseñado, que era caro y pagado. 4, que los beneficios, haya instrucción en la beneficio de la pólvora, etcétera. 4. Por último, para que llegue a noticias de todos, tenga su debido cumplimiento, se da esta información, se da en diciembre de 1810. ¿Qué hay de masonería? De fuente informativa que sostenga que Hidalgo fue, ya no hay nada más acá. No hay nada. Aquí están los dos textos. Y regreso al principio. Hidalgo como masón ilustre se sostiene. No se sostiene porque no hay evidencia. Este documento no aporta la evidencia. Y ningún otro documento en el pasado ha aportado la evidencia, ni documental, ni testimonial, ni de Hidalgo, ni de Allende, ni de Morelos, y menos de las damas. José Fortizo Domínguez, por ejemplo, y Leona Vicario, tampoco. Entonces, este trabajo vuelve a afirmar algo insostenible. Vuelvo a decir, estoy comentando todo esto en un absoluto plan de respeto para buscar la verdad, incluso para debatir si se quiere, pero sin perder el respeto y la distancia por el trabajo. Bienvenido, pero de las fuentes. Esa es la pregunta, las fuentes. En mi libro digo que no las ha habido nunca. Invito a que lo lean. Ahora vayamos a los proyectos que usted decía, Hidalgo comenzó la guerra en 1810 y fue figurado en 1811. La pregunta es la siguiente: ¿por qué a Hidalgo no se le aplicó en su juicio? Cayó preso en marzo del 11 y fue fusilado en julio del 11. Entonces, marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 meses. En esos 4 meses, ¿por qué no se le aplicó
las encíclicas de 1738 y de 1751 que estaban vigentes eran encíclicas antimasónicas. La de 1738 de Clemente XII, titulada Ingenuity, lo usual es que las primeras 1, 2, 3 palabras del texto de la encíclica son las que le dan nombre. Entonces aquí, esta de 1738 se llamó In Eminenti, Apostulatus, etcétera, es lo que sigue. Pero se le conoce principalmente como In Eminenti, porque no se le aplicó si estaba vigente el de 1738. ¿Por qué no se le aplicó la otra, también vigente, de 1751, que era Providas Romanorum de Benedicto XIV? La primera de Clemente XII, la segunda de Benedicto XIV. 1738 a 1751, vigentes, porque no se le aplicaron. Porque no era masón. Ahí van dos. La tercera, ¿por qué la excomunión de 1811, fulminada por Abad y Clérigo, no menciona la palabra masonería? Ahí van tres. Pues porque no era masón, esa es la respuesta. La cuatro, ¿por qué de los 53 cargos que se le hicieron a Hidalgo en 1811, ninguno habla de masonería? Y ahí van cuatro. Estamos hablando de razonamientos. ¿Por qué no se aplicó nada de esto en cuestión de masonería? Encíclica In Eminenti de Clemente XII, 1738, encíclica Providas Romanorum de Benedicto XIV, 1751. Esta encíclica segunda estaba vigente 2 años antes de que naciera Hidalgo. Y cuando él fue fusilado seguía vigente. No se le aplicó porque no era masón. ¿Por qué no hay nada en su excomunión? ¿Por qué no hay nada en los cargos de 1811 con los que se legisló? Porque no era masón. No hay pruebas, nunca las hubo. Si los inquisidores fiscales y jueces, civiles, militares y religiosos, nada más 3 vertientes, hubiesen encontrado una hebra de Hidalgo masón, la hubiesen usado. ¿Por qué no la usaron? Porque no la tenían. No la encontraron. No la hubo. Y Hidalgo fue fusilado sin haber tenido ninguna evidencia al respecto. En 1811, bajo juicio, nada de esto había. Masonería, masones, etcétera. Nada. Y el juicio de 1811 tenía a Hidalgo como el tío ateo, luterano, jansenista, protervo, criminal. Me hago memoria con otros adjetivos de los tantísimos adjetivos que le plantaron. Era lo usual plantar adjetivos, y ahí hay unos deísta, creo le dijeron en algún momento. Bueno, todos esos adjetivos están allí, ninguno es de masonería, y yo pienso ninguno. Entonces con eso vemos esta razonamiento. Lo vamos a repetir. Estaban vigentes las encíclicas de 1738 In Eminenti de Clemente XII y la de 1751 Providas Romanorum de Benedicto XIV. La excomunión y el juicio de 1811 en ninguna parte de masonería, porque no lo fue. No hay evidencia de eso. Estaría muy bien buscar un día el debate público de estos asuntos, porque sigue vigente a pesar de la falta de evidencia. Sigue vigente, esto lo prueba este trabajo, en el que se afirma algo que no tiene sustento. ¿Masones ilustres Hidalgo? No, no hay. No ha habido evidencia. Ya vimos aquí que se menciona por ahí la logia de la cultura moral, sin mencionarla en el texto del artículo. Es simplemente una especie como de gancho visual que atrae la lectura, pero que no se conecta con el texto en ninguna parte. La logia de arquitectura moral, ya lo hemos platicado muchas veces, es una logia cuya existencia data de manera comprobada en 1717 y 18. Varios años después de que Hidalgo murió. Y no tuvo relación con él, por la obvia razón de que estaban ajenas a él. Aquí viene la mención de la arquitectura moral. Simplemente es una voluntad de aparecer, aunque no tenga relación con el texto ni con Hidalgo. Entonces, regreso al principio, tratemos ese tema de manera respetuosa. Yo trato de hacerlo de manera respetuosa.
de debatir y decir en qué no coincido con el trabajo es público, y entonces puede generar el debate público. Por eso, mi afirmación, no hay elementos para un hidalgo masón, ni Allende masón, ni Morelos masón, ni las damas, o sea, Portillo, no evitarían ninguno. Y sería bueno tener un poco más de vigilancia sobre el tema cuando el contenido de un texto no se corresponde como que ofrece. Y de esa manera podríamos llegar a la verdad algún día. Ya han pasado más de 200 años de la muerte de Hidalgo y las pruebas no se han encontrado. Dos masones notorios dijeron que esta afirmación de Hidalgo masón no tenía pies ni cabeza. Luis Salce y Rodríguez y Alfonso Sierra Paz. Los dos dijeron en sus trabajos: lo de Hidalgo masón no tiene pies ni cabeza, no es sustento, no lo crean porque no hay cómo sostenerlo. No son los únicos, estoy mencionando los dos más notorios. Gracias, lean mi libro en Mercado Libre y nos vemos hasta la próxima.